vamos a tratar el tema de las etapas de la revelación, sobre todo las del Antiguo Testamento. Que la revelación se dirige toda ella entera hacia Cristo. Es gradual, no se da una vez por todas, sino que tiene etapas hasta llegar a la plenitud de la misma en la persona y la misión del Verbo encarnado. La pedagogía divina, ese adaptarse de Dios al ser humano. ¿Cuáles son estas etapas en las que Dios se ha revelado? Dios al encuentro del hombre. Y desde esa presencia de Jesús en medio de nosotros queremos dirigirnos en este momento de oración al Padre Dios, en el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y aquí llegamos al este número 2 de este capítulo, que Dios se revela, pues basado en la Biblia, porque ahí es donde están las etapas de la revelación. Aquí está contenida esa palabra de Dios, esa revelación de Dios. Y vamos ahora a ver el número 54, donde nos está diciendo que ya desde el origen Dios se da a conocer. Y cita la Dei Verbum número 3, en este número 54, prácticamente son las palabras de la Dei Verbum. Ya saben que la Dei Verbum es una constitución dogmática sobre la revelación, en la que se habla de la revelación divina, de la palabra de Dios, qué significa, qué respuesta hay que darle a esa revelación con la fe y cómo hay que interpretar correctamente esa palabra divina, que es la revelación de Dios. Número 54. Dios, dice, creándolo todo y conservándolo por su verbo. Dios crea y conserva por medio del verbo, o sea que Jesucristo ya está ahí presente en la creación y en la conservación de la creación. Da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Eso ya lo hemos visto, como esa presencia de Dios en la creación. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Esa revelación ya se ha dado más allá del pueblo de Israel, que nosotros pensaríamos que esa revelación ha comenzado con el pueblo de Israel. No, se ha dado más allá. Con esto da una amplitud muy grande al concepto de revelación, porque nosotros podríamos decir la historia de la salvación empieza con la historia del pueblo de Israel. No, empieza con la creación. Ya en la creación hay un anuncio también de la salvación, como veremos. Y ya en la creación se puede ver esta perspectiva universal de la revelación de Dios. Pero al ser histórica, tiene que iniciar por un pueblo concreto, para que después se vaya extendiendo también con apertura hacia toda la tierra, a todas aquellas personas que lo van a acoger en un futuro por medio de Jesucristo. Entonces ya desde el inicio está hecha esta revelación y esta manifestación, revelando también el camino de la salvación sobrenatural. Dice, los invitó a una comunión íntima con Él
revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. En la creación ya sabemos que el proyecto original de Dios, que es también el proyecto sobre el ser humano, es la invitación a la comunión íntima con Él, con esa gracia que llamamos sobrenatural, que les da una justicia antes del pecado original. Está hablando, por lo tanto, de la condición en la que se encuentra y en la que Dios crea al ser humano sin ese pecado o antes del pecado original. Esta revelación, dice, no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Aparece el pecado, estamos ya en el número 55. Aparece el pecado, ¿se interrumpe esta revelación? Dicen no fue interrumpida. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Aquí ya va anunciando que ya desde la creación se anuncia también la salvación, es lo que se ha llamado el protoevangelio. El protoevangelio es el primer evangelio o la primera buena noticia, que se da desde la mujer caída, pero desde la promesa de la descendencia de la mujer que pisará, ¿verdad?, la cabeza de la serpiente para derrotarla. Eso es lo que se llama el protoevangelio. Y aquí hace una plegaria del misal romano, una oración sacada de la plegaria eucarística número 4 del misal romano, que dice: cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, reiteraste además tu alianza a los hombres. En el pecado se revela que Dios no abandona al ser humano, sino que va a prometerles, va a reiterar una alianza. Esa alianza que se ha dado en varias etapas. Hay una primera etapa que va más allá del pueblo de Israel, es una alianza universal con Noé, es lo que está significando el arco iris. La segunda alianza, más fuerte, está la alianza también con Abraham, que se manifiesta en el rito de la circuncisión, y estará la alianza que se llama antigua con Moisés, donde en el Sinaí le va a dar las tablas de la ley y que se van a constituir en esa ley que constituye al pueblo de Israel como pueblo de Dios y a Dios como el Dios del pueblo de Israel. Y que esa alianza hasta Jesucristo, que será la nueva y definitiva alianza. Ahí ven la progresividad de la revelación hasta llegar a Jesucristo. Pues ya tenemos este inicio de Dios en la creación, anunciando también ya la salvación. Una segunda etapa de la revelación la constituye la alianza con Noé, como hemos dicho, esta segunda alianza, desde el número 56 al 58 en el Catecismo de la Iglesia Católica. La alianza con Noé, que está narrada en el libro del Génesis, capítulo 9, y que va a explicar en los números 56, repito, a 58, el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está el esquema, yo voy a ir leyéndolo y el esquema nos sirve como orientación en lo que vamos leyendo. Dice el número 56. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Y ahí tienen Génesis 10.5, Génesis 10, 20 a 31, si ustedes lo leen, es una genealogía que está hablando de la distribución de los seres humanos por toda la tierra. Después vendrá la Torre de Babel, que está significando que los seres humanos, una vez que constituyen los pueblos,
entre ellos se van a ir dividiendo, se van a ir diferenciando por la confusión de las lenguas. Ahí está esa alianza rota, 56, y que nos va a mostrar cómo la salvación de Dios se va a ir realizando por etapas, empezando la primera etapa con la alianza con Noé. En el número 57 nos está diciendo que este orden, a la vez cósmico, social y religioso, de la pluralidad de las naciones, cita los Hechos de los Apóstoles, 17, 26 a 27, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, Sabiduría 10.5, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel, como nos relata Génesis 11, 4 a 6. Pero a causa del pecado, y ahí se refiere y cita a Romanos 1, 18, 25, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. En otras palabras, lo que se manifiesta en el mundo, en toda la tierra, es que el hombre tiende a la idolatría, tiende a vivir en la separación de los unos con los otros a causa del pecado, y es una amenaza constante a causa del orgullo del ser humano. Pero eso no quiere decir que Dios va a abandonar al ser humano, pero esa es la tendencia que se manifiesta del ser humano en relación con Dios. La alianza con Noé, nos dirá en el número 58, permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. Miren cómo lo llama, el tiempo de las naciones. Es la primera etapa de la revelación. Eso nos va a ayudar a entender también, y de hecho hay algunos números aquí de referencia en el catecismo, que no los voy ahora a mirar, pero sí es importante subrayar que esa alianza que Dios hace con la humanidad va a permanecer presente aún fuera de la revelación que nosotros conocemos al pueblo de Israel, e incluso fuera de la revelación, de la plenitud de la revelación en Jesucristo. Eso es lo que han llamado los padres de la Iglesia los semina verbi, pero eso se hablará más adelante en el catecismo, hablando de la presencia de Dios en las religiones que no son cristianas o que no son católicas o que no son cristianas. Incluso en los cultos paganos, donde también Dios se ha revelado de alguna manera u otra. Y ahí ponemos un ejemplo, es muy típico en la historiografía de la Iglesia, antes más que ahora, el presentar la historia de la Iglesia, sobre todo al inicio, cuando viene Jesucristo, desde que viene Jesucristo, como un momento preparado por Dios. No solamente en el pueblo de Israel, es decir, en la historia de la salvación, que es la revelación explícita que nosotros estamos viendo, sino que ellos también vieron que Dios había preparado a los pueblos, a los que no tienen esa revelación que tuvo el pueblo de Israel, entre ellos el pueblo romano, como preparándolo también con una simbología colectiva procedente de sus religiones, que ha permitido que después acojan a Jesucristo de una manera u otra. Voy a poner un ejemplo más reciente, del siglo XVI, como sería la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Yo he hablado muchas veces de ese fenómeno tan extraordinario desde la Virgen de Guadalupe, donde se ha mostrado con todas las características de las religiones indígenas, y eso les ha servido de preparación para ahora acoger a ese Dios que trae la Virgen de Guadalupe, dice, de la que viene embarazada y que va a ser Jesús, que va a dar a luz, presentándose como la madre del Dios por quien se vive. Los padres de la Iglesia después llamarán
a ese tipo de revelación de carácter a todas las naciones como los semina verbi, es decir, en todas las culturas, religiones, hay que intentar buscar los semina verbi, las semillas del verbo encarnado. ¿Qué es lo que tienen de bueno, de aprovechable, de revelación justa, de descubrimiento, para que nosotros podamos anunciar también el Evangelio? Y eso para el diálogo con otras religiones siempre es muy bueno. Entonces seguimos con el 58, donde nos dice que la alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones. Por eso venía esta reflexión. Hasta la proclamación universal del Evangelio. El Evangelio ya será esa buena noticia para todos los pueblos. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, que no forman parte del pueblo de Israel, pero son figuras que aparecen en esta etapa previa al pueblo de Israel o a la formación del pueblo de Israel. ¿Cuáles son estos? Abel, el justo, el rey sacerdote Melquisedec, del que se habla y que es una prefiguración incluso de Cristo y el sacerdocio de Cristo. Génesis 14, 18 aparece esta figura, releída en la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 3, de una forma cristológica. El rey sacerdote Melquisedec, figura de Cristo, Hebreos 7, 3. O los justos también, Noé, Daniel y Job. Nos habla Ezequiel 14, 14 de ellos. De esta manera, la Escritura expresa qué altura de santidad pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé en la espera que Cristo reúna en uno a todos los hijos de Dios dispersos. Todos estos personajes o todas esas personas que han actuado en la conciencia de la revelación y en la acogida honesta y sincera de Dios en sus vidas, también nos dice, han estado a la espera de que Dios los reúna a unos en Jesús. Número 59, y aquí entramos en la tercera etapa de la revelación. Dios elige a Abraham. Va más allá del número del 17, del capítulo 17, yo los he puesto ahí, hasta el capítulo 17, pero va más allá. Dice el número 59, Dios elige a Abraham. Del 59 al 61 está esta tercera etapa de la revelación. Para reunir a la humanidad dispersa, Dios elige a Abraham, llamándolo fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Génesis 12, 1, para hacer de él a Abraham, el cambio de nombre. Era Abraham y le cambia el nombre diciendo que va a ser Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. Génesis 17, 5. En ti serán bendecidas, le dice, todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa a Abraham, que está hecha en Génesis 12:3 y que después va a ser retomada y releída también cristológicamente en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Tenemos en el número 60, que nos dice el Catecismo, que el pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, como lo llama San Pablo en la carta a los Romanos 11:28, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia. Juan 11:52, 10:16. Todos llamados a ser un único pueblo de Dios en esa unidad en Cristo Jesús, cuya misión se le ha dado y se le ha confiado a la Iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Ahí se revela el pueblo de Israel en la promesa de Abraham, y en ese pueblo, que ya sabemos su historia, pero que aquí se está dando de una forma resumida como las etapas de la revelación, va a ser donde va a ser injertado el pueblo pagano, formando así la Iglesia de Cristo. Romanos 11, 17 y 18 y 24 son los capítulo 11 y versículos 17, 18 y 24 es donde habla de esa imagen. En el número 61 nos dice que los patriarcas
los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Así que todos esos grandes personajes como Noé, antes del pueblo, pero también Abraham, Isaac, son concebidos por la Iglesia como santos. Seguimos en la cuarta etapa de esta revelación de Dios, que será la formación del pueblo de Israel. Y ahí entra ya esa cuarta alianza, vamos a decirlo así también, que será la alianza hecha con Moisés, que está descrita en los números 62 a 64 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y así el número 62 nos dice que después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Estableció con él la alianza del Sinaí y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo y verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Ahí tenemos ya ese inicio del pueblo de Israel, con la salida del pueblo de Israel de Egipto y la alianza dada a Moisés por medio de la ley. Y dice, eso ha sido ya, o se ha convertido, esa formación del pueblo de Israel, en la espera del Salvador prometido. De hecho, desde Moisés se va a prometer un profeta como él, y un profeta como él que hablará en nombre de Dios, y yo pondré mis palabras en su boca. No puede ser sino alguien superior a Moisés, o el mismo Dios que va a establecer la nueva alianza. Por eso ese es el periodo de preparación. En el número 63, Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, nos dice el Catecismo, Éxodo 19:6, sobre el que es invocado el nombre del Señor, Deuteronomio 28:10. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Aquí ha citado, ¿verdad?, el misal romano, una oración del Viernes Santo y también un texto, un discurso en la sinagoga ante la comunidad hebrea de Roma del Papa San Juan Pablo II, cuando dice que es el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Así lo llamó San Juan Pablo II al pueblo de Israel. Son, por lo tanto, nuestros hermanos mayores en la fe de Abraham. A veces nosotros miramos a los judíos de otra manera, ¿verdad? No como nuestros hermanos mayores en la fe de Abraham, como lo nombró San Juan Pablo II. 64 nos está diciendo, formando parte de esta etapa de la formación del pueblo de Israel, por los profetas Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Ya se va anunciando que también en esta etapa en la que aparecen profetas, ya se va anunciando esa etapa definitiva como la nueva alianza eterna destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones. Aquí cita Isaías 2:4, a Jeremías 31:34, la carta a los Hebreos 10:16. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades, nos dice Ezequiel 36, una salvación que incluirá a todas las naciones, como nos relata el profeta Isaías 49:5-6 o 53:11. Y serán todos los pobres y los humildes del Señor, nos dice Sofonías 2:3, quienes mantendrán esta esperanza, lo que se ha conocido con esos
pobres de Yahvé, o el resto de Israel, ese pequeño resto de Israel formado por los pobres de Israel, de la que se presenta como la primera, María, y aquí la esclava del Señor se ha fijado en la humildad de su esclava, ¿verdad? Se presenta como la Anawim, como la pobre de Yahvé, pobre no solo en el sentido material, sino sobre todo que pone su confianza en Dios. Las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. Dice, de ellas, evidentemente, la figura más pura es María, Lucas 1:38. Y finalmente llegamos a la etapa fundamental, plenitud de la revelación, que es la etapa de Cristo Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Por hoy lo vamos a dejar aquí. El Catecismo de la Iglesia ha presentado sistemáticamente cuáles son las etapas de la revelación. Así que ya tenemos la primera etapa, que es la revelación a las naciones, que se da desde el inicio. Esa etapa tiene la promesa de la salvación a pesar del pecado, que son como una alianza prometida y una alianza realizada ya para todos los pueblos, que sería la alianza con Noé. La segunda etapa la vemos en la formación o el inicio de la formación del pueblo de Israel con la elección de Abraham, siendo así también una promesa realizada a Abraham de ser padre de una multitud de naciones. La tercera etapa, que será la etapa de formación propia del pueblo de Israel, en lo que conocemos como la antigua alianza, en el monte Sinaí, con la promulgación de la ley, de los 10 mandamientos, y también con ese sacrificio pascual que va a recordar desde la salida de Egipto, la liberación de Egipto con la inmolación del Cordero Pascual. Una etapa que ha ido caminando a lo largo de la historia con profetas, sacerdotes, jueces, reyes, anunciando una alianza definitiva y eterna a través de varios profetas, que va a consistir en una ley no grabada en la piedra, sino grabada en nuestros corazones, y que todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.